Pedimos graficar las fracciones 1/4, 3/4, 6/4 y 10/4 en la recta numérica. Luego escribe las fracciones impropias como números mixtos. Aviso para todas las fracciones de los denominadores son 4. Debido a esto, cortaremos cada longitud igual a una unidad en 4 partes o longitudes de igual tamaño. Porque la longitud entre 0 y 1 es igual a una unidad, cortaremos esta longitud en 4 partes de igual tamaño que son longitudes, y lo mismo para la longitud entre 1 y 2, y el longitud entre 2 y 3. Al hacer esto, la longitud entre las marcas de verificación es ahora igual a 1/4 de una unidad. Ahora podemos trazar el dado. Fracciones 1/4 se encuentra a 1/4 de la unidad a la derecha de 0, que estaría aquí. 3/4 se encuentra a 3/4 de una unidad para el derecho de 0. Comenzando en 0 y contando por 1/4 tenemos 0, 1/4, 2/4 y 3/4. También podemos pensar en esto como 3 copias de 1/4. A continuación tenemos 6/4. Comencemos por 3/4 y cuentemos por cuartos, 3/4, 4/4 que es igual a 1, 5/4 y 6/4. 6/4 equivale a 6 copias de 1/4. Y finalmente, por 10/4, comenzará a las 6/4 y contará por 1/4 6/4, 7/4, 8/4 que es igual a 2, 9/4 y 10/4. Antes expresamos las fracciones impropias como números mixtos. 2 de estas fracciones pueden simplificarse. Las fracciones se simplifican si el denominador del numerador comparte un común factor distinto de 1. Observe que para la fracción 6/4, 6 y 4 comparten un factor común de 2 y para la fracción 10/4, 10 y 4 también comparten un factor común, factor de 2. Cuando una fracción se simplifica, significa que puede expresarse utilizando piezas de mayor tamaño o, en este caso, una longitud de mayor tamaño. Para ver cómo las fracciones se simplifican vamos a cortar la longitud de cada unidad ahora en 2 partes del mismo tamaño son lentillas en lugar de 4. Así que aquí está la longitud entre 0 y 1, que es igual a una unidad. Cortemos esto en 2 partes o longitudes de igual tamaño. Y lo mismo para la longitud entre 1 y 2 y 2 y 3. Observe haciendo esto. Ahora la longitud entre las marcas es igual a la mitad de una unidad. Entonces tenemos 0, 1, 2, 2, 2, que es igual a 1, 3, 2, 4, 2 que es igual a 2, 5, 2 y 6, 2 que es igual a 3. Ahora mirando 6, 4, podemos ver. 6/4 es igual o equivalente a 3 mitades. 3 mitades es la forma simplificada de 6/4. Más tradicionalmente a simple 6/4 porque 6 y 4 comparten un factor común de 2, dividiríamos el numerador y el denominador entre 2. Observe cómo esto nos da 3 mitades. Tenga en cuenta que 10/4 es equivalente a 5 mitades. 5 mitades es la forma simplificada de 10/4, o más tradicionalmente porque 10 y 4 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 2, lo que nos da 5 mitades. Observe cómo las fracciones de 1/4 y 3/4 no se pueden expresar con el denominador de 2 porque 1/4 3/4 no se simplifican. Y ahora escribiremos las fracciones impropias como números mixtos. Un impropio fracción es una fracción donde el numerador es mayor o igual que el denominador, lo que significa que 6/4 y 10/4 son fracciones impropias. Y se puede expresar como números mixtos. Observe cómo 6/4 es mayor que 1. Si comenzamos con un recuento de 1/4, tenemos 1, 1 y 1/4, 1 y 2/4, lo que muestra que 6/4 es igual a 1 en cuartos como un número mixto. Y mirando 10/4, observe cómo 10/4 es mayor que 2. Si comenzamos a las 2 y contamos por 1/4, tenemos 2, 2 y 1/4, 2 y 2/4. También puede notar que 2/4 simplifica. Mire la recta numérica, 2/4 para. Estaría aquí, que es igual a la mitad, lo que significa que también podemos escribir el número mixto para 6/4 como 1 y medio.
También podemos escribir el número mixto para 10⁴ como 2 y 1/2. Mirando las particiones equivalentes a la mitad de una unidad, observe que 6/4, si volvemos a 1 y contamos por la mitad, tenemos 1 y luego 1,5. 1,5 es igual a 6/4 y para 10⁴, comenzamos en 2 y contamos por una mitad, tenemos 2, 2,5 que equivale a 10⁴. Espero que hayas encontrado esto útil.